Estamos en tiempos de política, les acompaña Guillermo Morales, acá en cabina en la compañía de Andrés Rojas, y estábamos hablando un poco sobre retos que se le presentan a este gobierno, de que ya es necesario establecer un rumbo fijo y que no se ha hecho, y pues dentro de eso estábamos conversando sobre el reto que representa para lo que es el gobierno costarricense ahora enfrentar el tema, lo que es la concesión de puertos de Habdeba. No, y es que lo que yo te estaba comentando y a todos los radio escuchas es que el problema es la madurez que tienen los actores políticos de este país, en el sentido de que, por ejemplo, si no le dan la razón, ya ve cómo obstruye todo para bloquear una negociación y abonado a que, digo, volvámonos un poco más atrás, la idiosincrasia del costarricense que no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Que yo identifico eso como una causa, tal vez importante, a la hora de analizar tal vez los discursos o las posturas que toman los sindicatos, incluso los representantes del gobierno, indistintamente el partido. Entonces, el problema es que ellos se les instala una nebulosa enfrente y no los deja ver más allá. Y entonces dicen, ok, ¿y el resto país dónde quedó? Los demás se fueron. Entonces me parece que el problema radica o iría por ahí. Entonces, vos decías de por qué últimamente a los gobiernos les dado por esa concesionitis aguditis, para parafrasearte a vos un poco. Yo siento que la verdad han demostrado muchos de los actores, en este caso, llamemos Alterra en su momento, Habdeba, su ineficiencia y su incapacidad para poder competir. Entonces, si vos no estás a la altura y no tenés la capacidad de dar un servicio o dar la talla, pues tenemos que darle el chance a otros para que puedan pues tratar de remediar la solución. Pero obviamente, o sea, vos no sabes si puedes competir hasta que no competís. Es que el problema es ese. No, la gente, por ejemplo, estamos hablando de Habdeba, la gente no trabaja Habdeba. O un buen grueso. ¿Por qué? Porque prefieren aprovechar los trillos legales de todas las garantías sociales que tienen, por ejemplo, incapacidades, y se incapacitan por un periodo extenso que para mí, con todo respeto, por ejemplo, eso es corrupción. Lo cual no pasa en Habdeba, sino que pasa generalmente en todo el sector Todas las público y esferas. obviamente y hasta en el sector privado, ¿verdad? Que realmente pues Deplorable. afecta lo que es la productividad del país y la competitividad del país, ¿verdad? Por eso es que hace unas semanas hablábamos sobre lo que es el caso de Chile, ¿verdad? Y mencionábamos, bien que mal, que Chile, independientemente de quienes se hayan mantenido en el poder, ahora que se dio el cambio de lo que fue de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, hay como un rumbo país establecido, ¿verdad? Y ese rumbo país es lo que permite que Chile nos supere incluso en la mayoría de índices internacionales, desarrollo humano, ¿verdad? Desarrollo de corrupción, humano, económico, etcétera. En todos esos, Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica, ¿verdad? Mientras que nosotros ocupamos el segundo o el tercero, ahí cambiando un poco con Uruguay, ¿verdad? Subiendo para arriba. Sí, sin embargo, eso es lo que nos hace falta acá. Hemos perdido lo que es el rumbo país para darle lugar a lo que es un rumbo individualista, un rumbo élite, o sea, o es como un grupito, digamos, el grupito que maneja las cosas y es el rumbo del país de ellos, no lo que es Costa Rica en general. Sí, la nación. Y es ahí donde estamos quedándonos rezagados a nivel internacional. Ahora, el gobierno tiene que hacer esfuerzos muy grandes para poder establecer lo que es un rumbo definido, y dentro de ellos está, por ejemplo, el acercamiento que durante la semana anterior se ha dado entre doña Laura Chinchilla y Rodrigo Arias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente, aunque no lo quieran reconocer, dentro del mismo Liberación Nacional ya hay divisiones políticas importantes que llegan y le están restando movilidad a lo que es el gobierno de doña Laura, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, digamos, para lo que es el rumbo país y el desarrollo del gobierno durante los próximos 3 años y 2 meses que queda, para que el gobierno pueda caminar y el gobierno pueda hacer algo. Si no, o sea, simplemente no lo va a hacer, porque los fuegos electorales ya están disparados. Y ojo, no solamente en Liberación Nacional, porque en Liberación Nacional
Rodrigo Arias Antonio Álvarez, ya dijo, bueno. Antonio Álvarez también, y no podemos dejar de lado también el Partido Acción Ciudadana. O sea, donde Luis Guillermo Solís ya dijo que está considerando lo que son las aspiraciones presidenciales, respaldado por un grupo bastante amplio de lo que se llaman intelectuales, PAC, ¿verdad? Que más que todo son académicos de universidades públicas, así como por ejemplo Román Macaya, ¿verdad? O sea, basta con ver el perfil de Facebook de don Román para que usted se dé cuenta de que él está en campaña electoral, ¿verdad? Con las visitas a las comunidades y tratando de ocupar ese lugar que dejó Otón Solís dentro de lo que es la estructura del Partido de Acción Ciudadana, y tampoco se puede dejar de lado a Epsi Campbell, ¿verdad? Que está sumamente interesada en poder obtener lo que es la nominación presidencial de parte del PAC. Ok, vamos a ver. Si uno se pone a analizar a quién le hace más daño todos estos tintes políticos tan prematuros, para ponerle un calificativo, yo siento que es, como vos decías, a la gobernabilidad democrática de Costa Rica. Porque si es cierto, vos mencionas Liberación Nacional. Y bueno, si leemos entre líneas ahí, ese acercamiento, Rodrigo Arias tal vez él entró en conciencia y dijo, ok, sí, yo necesito que el gobierno de Liberación Nacional salga lo mejor parado posible si nosotros queremos aspirar, porque sabemos que él es el que quiere aspirar a lo que es la candidatura presidencial por Liberación Nacional. Ahí sí no estoy de acuerdo. Bueno, yo considero que Rodrigo Arias no necesita a Laura Chinchilla, pero Laura Chinchilla sí necesita a Rodrigo Arias, porque independientemente del gobierno de doña Laura, ok, a Rodrigo lo van a atacar montones en campaña si Laura no hace un buen gobierno, pero está el hecho, lo que siempre hemos dicho, o sea, Liberación Nacional todavía la maquinaria y la estructura de partido que tiene incluso le daría para poder ganar una tercera elección si no se da una unión de fuerzas de oposición. Pero Laura Chinchilla sí necesita de Rodrigo Arias. ¿Por qué? Porque necesita de él, de la influencia de él y de los diputados que tiene dentro de la fracción liberacionista, que son la gran mayoría, para poder llegar y hacer que el gobierno cambie. Yo tal vez ahí discrepo con vos en la posición en lo siguiente. Yo sí no creo tan omnipoderoso a Rodrigo Arias, porque si bien es cierto, últimamente en los años el electorado costarricense ha demostrado que malas acciones por parte de un partido lo castigan en la elección. El mejor ejemplo ha sido el PAC. Lo vimos en elecciones municipales, incluso con la cantidad de diputados que disminuyó durante esta asamblea legislativa. Y por ahí es que yo digo que se necesita que el gobierno, que sabemos que el Partido Oficialista Liberación Nacional, salga lo mejor parado posible, y por ahí se necesita apoyo, porque se le sería más sencillo, sabiendo que esa es la tónica, digamos, del electorado costarricense. Ahora bien, lo que vos decís del PAC es muy cierto. Han pecado de separatistas, digamos, en ese sentido. Y, por ejemplo, cuando tratan de competir con un partido como Liberación Nacional, que de tiene la oposición, una estructura, no solo el PAC, sino oposición. Sí, la oposición en general, pero yo estaba citando el caso del PAC, que ha mostrado divisiones internas desde la elección pasada. O sea, fue el eje, fue Otón Solís, Román Macaya y Campbell. Y eso se vio y le afectó, digamos, en el aparato y en los resultados de las elecciones. De y el distanciamiento con Epsi, digamos. Que ¿verdad? Yo le digo, si Otto Guevara no hubiese tal vez metido la pata que metió al final de la campaña, probablemente el resultado de la elección hubiese sido un poco más, digamos, menos amplio. El problema del PAC es que el PAC ha querido ser un partido que aglutine un crisol de sectores tan amplio que no tiene identidad. Al PAC le ha costado definir una identidad propia como partido. Porque está bien, han sido muy pluralistas, le han dado lugar a muchos sectores, a sectores que quizás no se sienten representados por ninguna de las otras opciones políticas que hay. Sin embargo, esto ha afectado que el PAC llega y define una identidad. Porque el PAC tiene como que múltiples identidades de acuerdo a quien sea la persona que está dentro del partido. Digamos. No, de acuerdo a quien sea la persona que está dentro del partido. Todos tienen, digamos, como un eje claro, ¿verdad? Que es, no nos gusta el modelo neoliberal en que han caído las otras opciones políticas, ¿verdad? Tradicionales del país. Sin embargo, cada uno tiene como que
su rumbo por un lado. Entonces, eso ha dificultado que en PAC se establezca lo que es una dirección clara hacia dónde van. Todos saben hacia dónde no quieren ir, pero no todos tienen la misma dirección fijada. Sí, no, y es que el problema también, y vos apuntabas en eso, y ahí sí comparto con vos, lo pluralista que se ha vuelto la sociedad costarricense, porque si bien es cierto, tenemos ahora partidos para gentes con capacidades diferentes, el PAS es el mejor ejemplo de ello, que no lo logra agrupar el PAC, así como, digamos, desde el punto de vista religioso, porque si bien es cierto, el Partido Unidad Social Cristiana siempre basado en el principio de la doctrina social de la Iglesia y el social cristianismo, pero ahora tiene una hoja importante y bien que esos votos se los roba todos estos partidos digamos, de corte religioso tipo evangelista, pongámosle un nombre como Restauración Nacional, Renovación Costarricense. El problema radica en eso, que la capacidad unionista de la oposición se ha visto que ha sido nula desde hace tal vez 2 elecciones para atrás y ha favorecido a lo que ellos luchan, al político tradicional, que vemos que 2006 a 2014 han sido gobiernos de liberación. Pero yo sí comparto en que tiene que ser un buen gobierno, por lo menos mostrar buenos resultados para poder lograr y consolidar lo que es un tercer periodo del Partido de Liberación Nacional y tener mucho cuidado en cuanto a la selección del candidato. Porque siento que una mala elección le puede facilitar a cualquier partido de oposición con poca o escasa estructura política para que gane la elección, como pasó en los Estados Unidos. Lo que, por ejemplo, el Partido Republicano, en nefasto legado de George Bush, puso que cualquier aspirante al Partido Demócrata ganara. Ganó Barack Obama. Se la estaba peleando con Hillary Clinton, pero se sabía ya desde la academia, el día a día, que cualquier cosa que pusiera el Partido Demócrata iba a ser el ganador de la elección por lo funesto y nefasto que fue el gobierno del Partido Republicano. Yo siento que el problema, en este caso, para Liberación Nacional y que se tiene que cuidar, va por ahí. Y también, pues, yo creo que va a depender mucho de lo que haga la oposición. Yo te sigo insistiendo de que Laura Chinchilla necesita de Rodrigo Arias para poder hacer un buen gobierno. Sí, Y no. eso, hoy, 10 meses después de que entró el gobierno, se dan cuenta. Por eso es que se dan estos acercamientos de la semana anterior. Porque no le funcionó distanciarse de los Arias, pues, para poder darle el toque chinchillista. ¿Por qué? Porque el chinchillismo, como lo han querido llamar algunos, dentro de Liberación Nacional no existe. Existe el arismo y el antiarismo. O sea, los que están con los Arias y hasta los que que se ha no, hablado de un ¿verdad? figuerismo. Figuerismo Pero bueno, ausente con su líder, digamos. completamente, ¿verdad? Pero, Guillermo, yo siento que ahí tal vez el problema, y qué mal, digamos, para la gobernabilidad de este país y la naturaleza de nuestro sistema político, que la política se desenvuelva así. Porque, digamos, yo sigo discrepando con vos. Si bien es cierto que Liberación Nacional en la Asamblea tiene mayoría todavía, igual no le alcanza tampoco para querer apoyar lo que pueda. Entonces, yo siento que por eso tal vez la línea que no se ha ido siguiendo de buscar el diálogo, acercamiento con la oposición, es la que tal vez debería retomarse. Pero igual empezando no podemos dejar de desde lado que ya adentro, que tiene aliados claros, o sea, los partidos minoritarios. minoritarios como lo que son Restauración y Y Renovación renovación sí, Nacional porque que los están unipersonales de pegados izquierda ahí, nunca. ¿verdad? Pero hay una cosa adicional y es que efectivamente vos lo dijiste, hasta que Liberación Nacional no se ponga de acuerdo en Desde interno, adentro. no puede llegar y tratar de poner de acuerdo a las otras fracciones. Pero bueno, el tiempo nos ha ganado hoy nuevamente. Gracias, Andrés. No, con todo gusto, siempre es un placer estar acá. Gracias a quienes nos honraron con su sintonía. Gracias a Andrea Campos que nos acompaña desde los controles. Y pues los dejamos acá en compañía de Meet the Beatles. Ya aquí están pues nuestros compañeros esperando entrar a cabina y pues nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches.